Positiva Compañía de Seguros, a través de su estrategia positiva Educa, ha sido fundamental para los colaboradores del Ministerio de Educación, pues a través de sus diferentes soluciones de enseñanza y aprendizaje hemos podido acceder a información vital, a sensibilizarnos, a sentirnos acompañados en el cuidado de nuestra salud física y emocional e incluso en el de nuestras familias. Gracias, Positiva, por estar cerca de nosotros. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Red Nacional de Comunidades de Enseñanza y Aprendizaje en Seguridad y Salud en el Trabajo. Iniciamos con este importante tema, exposición a ruido y acciones de prevención. Invitamos a nuestro experto Andrés Cruz, ingeniero químico especialista en salud ocupacional. Ingeniero Andrés, muy buenos días, bienvenido. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? De antemano les quería pedir. Lina, muy buenos días, ¿cómo estás? De antemano les quería pedir disculpas a ustedes un poquito por el retraso, pero es que tuve temas tecnológicos. Muchas gracias, para mí es importante hablar con ustedes y continuar en esta ruta del conocimiento que ha sido un proceso importante dentro de la formación en SST para el personal o las empresas afiliadas a ARL Positiva, Compañía de Seguros. Hemos visto en la ruta inicialmente los conceptos básicos de higiene ocupacional, los peligros físicos como tal, su clasificación y los límites permisibles. El día de hoy hablaremos o estaremos atentos a lo que es la exposición ocupacional a ruido. Me regalan un segundo, lo voy viendo aquí. Disculpen un segundito, es que no alcanzo a ver aquí. Ok, ¿listo? Para hablar de ruido, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta pues son como las características que debemos observar. Vamos a comprender las características físicas del sonido, ¿cierto? Las identificaciones o las características de exposición como tal y qué efectos pueden tener hacia la salud del trabajador. El objetivo general de esta charla es identificar las características del comportamiento del sonido, qué se establece como ruido realmente, qué características hay de como una exposición ocupacional y los efectos hacia los trabajadores. Con objetivos específicos, pues, como les decía, son identificar las características del sonido como tal, cuáles son las características que se tienen cuando uno habla de exposición ocupacional al ruido, e identificar esa afectación que podemos tener cuando un trabajador está expuesto a ruido. Sería importante iniciar con la evaluación que presentamos para sondear nuestro conocimiento al iniciar nuestra charla. Lina, ¿cuál es nuestra evaluación el día de hoy? Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo que en sus pantallas pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Y ya pues el ingeniero Andrés nos va a brindar las respuestas correctas al finalizar. Vamos con la primera pregunta. ¿Qué es ruido? A, es un sonido desagradable al trabajador. B, es un sonido agradable para el trabajador. C, el vallenato. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente contesten, por favor. Vamos a ver, muy bien, listo, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. El 97% nos dijo que era un sonido desagradable al trabajador, 3% un sonido agradable y 0% el vallenato. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuál es el valor permisible de exposición a ruido de acuerdo a la legislación colombiana? La A, de 90 decibeles a 8 horas. B, 85 decibeles a 8 horas. C, 80 decibeles a 8 horas. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente contesten, por favor. Muy bien. Listo, cerramos la segunda pregunta y en sus pantallas compartimos los resultados. El 13% nos dijo
de 90 decibeles a 8 horas, el 24% 85 decibeles a 8 horas y un 62% dijo de 80 decibeles a 8 horas. Bueno, muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿Qué es la hipoacusia neurosensorial? A. Pérdida instantánea de la audición por un impacto fuerte. B. Pérdida de la audición por ruptura del tímpano. C. Pérdida progresiva de la audición. A ver qué dicen ustedes. Contesten, por favor, rápidamente, 10 segunditos. Muy bien. Y los resultados en sus pantallas, el 19% nos dijo pérdida instantánea de la audición por un impacto fuerte, el 16% pérdida de la audición por ruptura del tímpano y el 65% nos dijo pérdida progresiva de la audición. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y ya el ingeniero Andrés nos va a brindar las respuestas correctas. Muy bien. Ingeniero Andrés, te dejo entonces para que iniciemos. Bueno, muchas gracias. Después de nuestro contexto inicial, planteando los objetivos y demás, pues vamos a empezar a hablar de ruido definitivamente. Y esto tiene que ver con algo importante, y es que dentro de los contaminantes físicos o de los riesgos físicos que estamos viendo, el sonido es el que produce la mayor cantidad de enfermedades a nivel ocupacional. Cuando ustedes miran las tablas de enfermedad laboral del ministerio, uno encuentra que después de las enfermedades osteomusculares, como el manguito rotador o el túnel del carpo, la principal enfermedad laboral que se produce es la hipoacusia neurosensorial, que más adelante les diré qué es. Por inicialmente, pues busquemos o arranquemos nuevamente con una pequeña contextualización, diciendo que los peligros físicos son distintas formas de energía generadas por fuentes concretas que pueden afectar a los trabajadores sometidos a ellas y que estas energías pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas y pueden provocar pueden provocar efectos muy distintos. Son energías que hay presentes en nuestro ambiente laboral. El ruido es una energía mecánica, la cual es una onda que viaja a través de un medio de propagación. Y entonces es nuestra primera energía que vamos a ver en nuestra ruta del conocimiento. Cuando yo hablo de acústica, pues estamos viendo definitivamente que el sonido, o más bien el estudio de ondas elásticas, es una ciencia que ha impactado altamente a el hombre o a las personas en su hacer. Es claro que uno puede identificar o ver o conocer que a lo largo de los años hemos visto campos como la ingeniería, el arte, las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, estudiando ciencias como la mecánica, la arquitectura, la música, la psicología, la medicina, entre otras, donde de maneras diferentes evidenciamos el impacto que tienen las ondas acústicas. Platón, a 400 años antes de Cristo, ya empezaba a filosofar sobre el sonido. Como podemos decir que uno de los primeros investigadores que tenemos dateados o podemos hablar como investigadores que ya podemos tener referencia. Y él decía algo interesante, decía que el sonido es un soplo que pasa a través de los oídos. Miren que ya estamos hablando de una onda implícitamente y es transmitida por medio del aire, que se encuentra al interior del cerebro, a la sangre y al alma, y la audición es una vibración. Entonces, miren que aquí hablamos de propagación y vibración de este soplido que comienza en la cabeza y pues ya él de pronto la conectaba con un órgano visceral como el hígado, puesto que hay muchos procesos bioquímicos que tienen que ver con el hígado. Si bien es cierto, no es una aproximación real de lo que es nuestro sistema auditivo, pues definitivamente sí es una forma interesante de comprender o las dudas que tenía ya el hombre hace 2400 años sobre cómo era la forma de escuchar de nosotros. Posteriormente, Leo Berenec, en el libro de acústica, ya en 1800 más o menos, habla que el sonido es un disturbio que se propaga a través de un medio elástico y causa una alteración de presión o un desplazamiento de partículas o una forma del material que puede ser reconocido por personas y habla por instrumentos específicos. Entonces, miren que ya hablamos que como disturbio hablamos de una onda. Entonces, nosotros hablamos de ondas sonoras. Entonces, realmente lo que se pretende como acústica o como sonido es definitivamente de una fuente generadora que podemos tener,
que en este caso puede ser la voz de una persona, el impacto, una máquina, un motor, un parlante, el cual genera un disturbio en el aire, es decir, una onda mecánica, la cual requiere un medio de propagación. Recuerden que el sonido no se transmite en el vacío, y esa onda de propagación, pues, entra a nuestro sistema auditivo y nos hace oír. Las ondas sonoras, como ustedes pueden ver acá, tienen unas características que, si bien es cierto, pues digamos, del campo de la acústica muy específico, es importante tener ciertas características que debemos entender nosotros, como que podemos tener unos picos, que son intensidades instantáneas muy altas, lo que normalmente nosotros medimos o evaluamos que es un valor medio de intensidad. Entonces, primer tip aquí dentro de nuestra ruta del conocimiento. Cuando nosotros estamos evaluando sonido, lo que medimos es la intensidad de ese sonido, es decir, la fuerza con la cual se propaga a manera de una presión. Después hablamos de un periodo que es cuando el ciclo de una onda se completa, una fase que es de acuerdo a si estás en un lado positivo o negativo, la frecuencia, que es algo muy importante, y lo veremos también más adelante, porque es la cantidad de veces que se puede repetir una onda sonora en un espacio de tiempo, y obviamente qué tan larga es esta onda sonora. Esas son características que de pronto de la acústica uno debe tener muy presentes, pero a su vez también dentro de la parte ocupacional, cuando generamos controles, y controles tan sencillos como seleccionar un elemento de protección auditivo, debemos tener en cuenta. Entonces, la propagación de una onda sonora funciona de varias formas: la presión, la temperatura y las condiciones del entorno. ¿Correcto? Yo creo que todos hicimos un experimento cuando éramos pequeños y era bien bonito, y era coger dos vasitos de cartón o de plástico y por medio de una cuerda los uníamos y escuchábamos uno al otro lado. Ahí es donde probamos que las ondas son mecánicas y que necesitan un medio elástico para propagarse. Donde nosotros hablábamos por un vasito y ese vasito absorbía la vibración y replicaba ese movimiento ondulatorio por medio de la cuerda y lo transmitía hasta el otro vasito como receptor, y ese otro receptor vibraba a la misma especificación y producía la sensación de sonido. Entonces ahí es donde nosotros identificamos plenamente cómo el sonido viaja de un lado a otro. Tenemos que el sonido en los gases, como el aire, tiene una velocidad promedio a temperatura de 25 grados centígrados y una atmósfera de presión de 344 metros por segundo. En el líquido, como el agua salada del mar, viaja mucho más rápido, a 1500 metros por segundo, y en metales como el aluminio puede alcanzar velocidades hasta de 5200 metros por segundo. Entonces, definamos que el sonido sea definido, valga la redundancia, como una vibración capaz de producir una sensación auditiva que es generada por una fuente de energía y que requiere de un medio de propiedades elásticas para su propagación, que este puede ser sólido, líquido, gaseoso. Y obviamente el aire es nuestro medio elástico que más se propaga. ¿Y por qué les estoy hablando de sonido y no de ruido? Porque definitivamente el ruido es un sonido molesto, es una mezcla desordenada y compleja de ruidos que produce efectos adversos fisiológicos y psicológicos que intervienen en las actividades humanas y de comunicación, de trabajo y descanso. Hay que aclarar algo, y es que el contaminante real no debería llamar sonido, ruido, sino sonido, porque es la intensidad, o sea, es decir, como el volumen, la fuerza. Porque, como le digo, ruido es un sonido molesto. ¿Por qué le colocan al contaminante ruido desde el punto de vista ocupacional? Porque lo asocian a los sonidos emitidos por maquinaria, que son sonidos que son molestos para los trabajadores. Pero si ustedes bien saben, los músicos, los jockeys, que tienen puentes de sonidos altos muy cercanos, pueden producir hipoacusia. En la pregunta yo les decía el vallenato, y es algo muy curioso porque a mí no es que me agrade mucho el vallenato, no es que esté mal, sino simplemente que para mí no es agradable porque me crié en otro tipo de conceptos o de gustos diferentes. A mí me gustaba música como el reggae, como el rock,
que posiblemente a mi mamá no le guste, y cuando lo pongo duro me dice, bájele el volumen a eso. Entonces, ahí es donde vemos que el contaminante o decir ruido es subjetivo de un sonido agradable o no, sino realmente el contaminante es la intensidad sonora, su fuerza, porque entre más fuerza haga, desgasta más el oído. Es importante entender cómo nosotros oímos, y es que cuando la onda sonora pasa del aire, entra a nuestro canal auditivo y hace presión a la membrana timpánica y esta vibra. Por eso, cuando veíamos los conceptos de Leo Berenek, él hablaba de una vibración. Es esa vibración que se produce. Y cuando uno está evaluando ruido, habla del nivel de presión sonora. Y es porque lo que realmente mide un equipo es la fuerza con la cual una onda sonora puede impactar el tímpano de una persona. Entonces, cuando yo hablo en términos de física, de fuerza aplicada sobre un área, hablamos de una presión. Entonces uno habla del nivel de presión acústica. Y obviamente al vibrar la membrana timpánica, el yunque, el estribo y el martillo vibran de tal manera que transmiten dicho movimiento a las células ciliadas dentro del órgano coclear, y esto lo transmiten impulsos eléctricos que posteriormente son transmitidos al nervio auditivo, y el nervio en la área lo transmite al cerebro, y el cerebro es el que procesa los sonidos y los hace entendibles para nosotros. Entonces fíjense que nosotros hablamos de esa onda que viaja en el aire, entra a nuestro oído e impacta la membrana timpánica, y esa presión es la que estamos midiendo nosotros. Acá hay un concepto que también tenemos que tener claro, y es que si la onda es una onda mecánica y a medida de que va entrando al oído y a medida que va pasando el espacio, ella se va desgastando, va perdiendo fuerza. Y como yo estoy hablando de simular la presión dentro del oído, los equipos de medición hablan de una ponderación A, y es una ponderación acústica, y es que el equipo simula cuánto es la presión teórica que pudiese tener la onda sonora al impactar la membrana timpánica, a pesar de que la estén midiendo afuera en el aire. Si yo la quisiera colocar solo como está en el ambiente es C, pero la idea es que como está con el sesgo, o más bien con la óptica de la seguridad en el trabajo para no afectar al trabajador, todas las mediciones se deben hacer con la simulación como si el equipo fuera un oído, y lo que están viendo es el ruido que percibe el oído, y se daría una ponderación A. Entonces, lo que podemos entender es que hay unas frecuencias dentro de la audición que son características de los sonidos. Cuando nosotros vemos que la onda sonora tiene una baja frecuencia, o sea, su periodo de amplitud es más lento, hablamos de sonidos graves y de esas características que puede tener el sonido. Un sonido grave puede ser el sonido de un tambor. Boom, boom, boom. Pero si hablamos de unas altas frecuencias, hablamos de unas vibraciones muy altas en las cuales los sonidos son de tipo agudo. Y puede ser como el pitico, digamos, de un silbido de perros, de silbato de perros, o una descompresión de aire. Hay unas bandas intermedias que se llaman las bandas conversacionales, porque el sonido normalmente que produce el hombre es conversacional y se ocupa en las frecuencias conversacionales. Esto es más que unas características del sonido que nos da, porque cuando nosotros hablamos o hay una fuente, no se produce una única onda sonora, sino realmente son muchas ondas sonoras las cuales componen el sonido e impactan al mismo tiempo el tímpano. Ahorita, más adelante, vamos a hablar un poquito qué es una audiometría y cómo nosotros podemos identificar un poco esas características del sonido. Pero digamos que para que entendamos cómo el sonido se va agrupando. Y en estos termómetros que ustedes pueden ver aquí en la presentación, nos damos cuenta de que de acuerdo a esa intensidad de la suma de las fuerzas de todas esas ondas que componen un sonido y que impactan al mismo tiempo mi oído en el nivel de presión sonora, son las que uno percibe. Entonces, realmente el silencio como tal absoluto es bien complicado, pero uno puede decir que, digamos, un ambiente tranquilo puede ser alrededor de unos 20 Hz. Uno duerme normalmente entre 40 y 45 Hz en la noche,
En una casa en calma podemos tener unos 50, digo, decibeles, disculpen la unidad. Después ya unas oficinas de forma normal se encuentran a 70 decibeles. Ya uno empieza y se considera como límite de nocivo de exposición pasar de los 80 decibeles y después de los 90, de los 85 decibeles como límite permisible. Deme un segundo, por favor. Cuando uno pasa de los 85 decibeles es el límite permisible y después de ahí uno puede decir que hay procesos de enfermedad y hay ruidos muy intensos, ya como una pulidora, una caladora, ¿cómo se llaman estos? Una guañadora que pueden ir de los 100, 105 decibeles. Inclusive uno puede llegar a sonidos aún más molestos como los que podemos tener dentro de un avión, por fuera más bien en las turbinas, que pueden ser a 114 decibeles. Otro tema importante que hay que tener ahí es que después de los 125 decibeles se puede considerar que, de los 125 decibeles, se puede considerar que la intensidad sonora puede producir dolor en el oído y después de los 140 decibeles puede romper la membrana timpánica y puede haber una sordera súbita. Entonces piensen que la intensidad, digamos, en las Fuerzas Armadas es muy común que un disparo de una alta intensidad genere pérdida auditiva. Si bien es cierto, cuando yo les hablaba de las características de exposición, pues tenemos que darnos cuenta de que este fenómeno de exposición está ligado o está previsto sobre actividades como el tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo yo estoy en contacto con el sonido para que éste me genere exposición. ¿Listo? El tipo de ruido. Entonces, ahorita vamos a hablar del tipo de ruido, porque hay efectivamente ruidos continuos, discontinuos, ruidos continuos, discontinuos, cargador, ruidos continuos, discontinuos, de impacto y demás. Además, obviamente la distancia entre la fuente de exposición y la persona que está expuesta tiene mucho que ver, porque como el sonido a medida que la distancia aumenta, se va desgastando, puede llegar a un punto en que efectivamente esa distancia sea tan larga que el sonido ya no nos afecte. No sé si ustedes han visto cuando uno de pronto está parado en una calle y viene una moto a toda velocidad. Entonces cuando uno está quieto, empieza a sentir la moto lejos, 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 y posteriormente de la moto, a medida que se va acercando el sonido, viene a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Cuando pasa a nuestro lado, el sonido se nos impacta demasiado y a medida que se aleja se va perdiendo. Ojo, no es que la moto deje de sonar, sino es que el sonido empieza a perder fuerza con la distancia. Entonces, muchas veces una fuente de control que podemos tener es eso. Una fuente de control que podemos tener es alejar las fuentes auditivas o las fuentes más bien de ruido lejos de nuestro espectro para poderlo no tener. También la sensibilidad de las personas. No todos, digamos que tenemos esa relación exacta de causalidad entre el efecto de nuestro cuerpo con el sonido. Hay gente que es más susceptible al sonido y otra no. Entonces también hay una carga susceptible y si hay afectaciones anteriores o si puede haber patologías que nos pueden afectar, como ejemplo una tensión alta. Se ha demostrado que personas con tensión alta pueden ser más susceptibles a generar daño auditivo, inclusive una elevada tensión, no sé si ustedes saben, puede producir una sordera súbita. Entonces, como les decía, aquí en estos termómetros uno puede ver niveles muy bajos, niveles moderados, altos, muy altos y ensordecedores. Es efectivo que la sociedad, a medida que ha cambiado, se ha vuelto más ruidosa. Y pues obviamente hemos acostumbrado más nuestros oídos a estar escuchando todo el tiempo. Inclusive el uso de dispositivos como los auditivos generan ese tipo de desgaste. Según la ANSI S1.13 del 71, establece una fluctuación del ruido para clasificarlo.
Entonces dice que la medida de clasificaciones establece cómo se comporta el sonido en un minuto. Y si tiene una variación de menos a 5 decibeles dentro de ese periodo, se puede considerar que es un ruido estable. Un ejemplo de un ruido estable puede ser el motor de una planta eléctrica o una bomba, donde uno siente que ese ruido es todo el tiempo igual, parejo. Puede ser muy alto, pero parejo. Si en ese minuto de tiempo el ruido fluctúa como una moto que acelera, baja, eso es un ruido intermitente. Ahora, hay diferentes clases que les voy a mostrar acá. Entonces, miren, si ustedes ven el cuadro de la parte de arriba, es un ruido estable, que a lo largo del tiempo se comporta lineal. Podemos tener ruidos transitorios, y es no tener sonido, y que se tenga, digamos, un proceso de sonido en un momento dado porque se dispara una máquina o algo así, y vuelve y se calma. Ahora, este ruido transitorio puede ser intermitente como lo que pasa con un compresor, que el compresor se dispara, se llena, se apaga, dura un tiempo apagado, vuelve, se dispara, llega normalmente casi al mismo nivel, se llena, vuelve, se apaga, se consume, se dispara y así sucesivamente. Entonces se puede considerar un ruido continuo intermitente. Un ruido fluctuante sí es aquel que ya no tiene un orden constante, o sea, es aquel que definitivamente no tenemos una característica de exposición continua. Tenemos un ruido impulsivo, como puede ser un impacto de esta manera, o ya podemos tener ruidos impulsivos de forma continua, como una troqueladora, la cual está produciendo ruidos de impacto, pero en un periodo y una frecuencia normalmente constante. Entonces, digamos que el sonido se podría identificar en estos 6 tipos de ruido y a su vez, por sus características de, llamémoslo así, de frecuencia, podemos tener 2 clasificaciones adicionales, que una es los infrasonidos, los sonidos de baja frecuencia o los sonidos de una alta frecuencia. Les decía que en Colombia, bajo la resolución 1792 del 90, podemos entender que para Colombia el ruido acumulado de una persona, y esto fue una pregunta del quiz o del conocimiento, es que son 85 decibeles a 8 horas. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona en teoría puede acumular en el día ese nivel de intensidad sonora, 85 decibeles. Entonces, uno normalmente puede indicar que cuando está por debajo de los 80 decibeles, el ruido es un ruido de exposición bajo. Aquí hay que entender algo muy importante, y es que este límite permisible es dado para generar procesos de enfermedad, y la enfermedad característica que da por exposición continua a ruido se llama hipoacusia neurosensorial. Entonces, hay sonidos que son molestos. Entonces, le va a colocar el sonido más molesto que uno puede entender, y es el del mosquito en el oído a las 4 de la mañana. Todo en silencio en el cuarto, un mosquito pasa y uno lo despierta. Y pues el mosquito no va a colocar un sonido muy grande, pero ese sonido es molesto. Entonces, muchas veces podemos tener labores de concentración, como hacer cuentas, diseñar una presentación, estar dictando una charla, redactando un texto, en el cual necesitamos un entorno tranquilo. Y de acuerdo a la resolución 2400, artículo 92, parágrafo 1, tenemos que para el ruido, o hay una sugerencia de confort ergonómico, donde para esos labores de tranquilidad, donde necesito concentración, se recomienda un nivel de 70 decibeles. Y esto no es que a los 70 me haya hipoacusia, sino que a este nivel se considera que las personas pueden tener una facilidad para concentrarse para ese tipo de labores. Posteriormente, ya como les digo, el límite de enfermedad, o sea, donde cuando yo digo, si sobrepaso, posiblemente me pueda enfermar, o más bien hay una causalidad alta que la persona se pueda enfermar con el paso del tiempo, son los 85 decibeles en 8 horas. Donde un tip aquí para que tengamos en gestión todos, y veremos en el taller posterior sobre medidas de control de ruido, es que la prevención debo arrancarla desde los 80 decibeles. Todo texto como las gatizo y muchos textos a nivel mundial indican que es adecuado en 8 horas diarias empezar a hacer prevención cuando este nivel de exposición es de 80 decibeles en 8 horas. Ojo, prevención, es decir, antes de que se enferme. El límite de exposición, o sea, ya el límite según ley
son 85 decibeles a 8 horas. Entonces, ¿qué impactos de ruido puede tener en el trabajador o qué impactos puede tener la exposición al ruido en nuestros trabajadores? Pues el primero es la dificultad para comunicarse. Es muy sencillo, cuando nosotros estamos en un entorno donde hay demasiado sonido, vámonos a un entorno diferente, no nos vayamos a las máquinas, vamos a una discoteca. Pero digamos que ocupacionalmente nosotros podemos ir a una discoteca, bueno, ojalá podamos volver algún día por la pandemia, pero vamos a una discoteca a trabajar. Somos un barman y estamos la chica de la barra o el de las cuentas. Con el sonido de la música tan intenso, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo se dificulta? Entonces, eso puede generar procesos de afectación de elevar la voz, de dolores de cabeza, de concentrar, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, con sonidos de alta intensidad, muchas veces no nos podemos, no nos podemos colocar a, a concentrarnos. Por lo cual hay gente que cuando en los entornos de las oficinas tenemos mucho ruido, prefieren trabajar de noche o llegar más temprano o llevar trabajo a las casas. Digamos que eso ha cambiado ahorita con la pandemia, pero eso es muy frecuente. Yo considero en esta parte, digamos, a las personas que hacen front o atienden de pronto, no sé, en Positiva, en el Fondo Nacional, en los bancos, donde hacen procesos de concentración y posiblemente el entorno es muy ruidoso. Obviamente hay una incomodidad, el sonido no nos deja concentrarnos o trabajar de forma adecuada. Puede existir una fatiga, o sea, fácilmente nos lleva a fatigarnos. Puede haber una irritabilidad, o sea, que nos pongamos de mal genio por algún tipo de sonido o digamos molestos o atentos. Y todas estas condiciones anteriores nos van a afectar en un bajo rendimiento y peor aún, pueden generar accidentes o ser provocantes de que por esa falta de concentración, molestia, irritabilidad, fatiga, nos genere una desconcentración y provoquemos un accidente laboral. Muchas veces inclusive en los vehículos, cuando tenemos una alta intensidad sonora, porque llevamos el radio a todo volumen, pues esa intensidad sonora que se puede considerar ruido, me está dejando no alertarme de sonidos exteriores y me puede llegar a generar accidentes. Entonces, en esta casuística que yo les estoy planteando a su alrededor, podemos identificar, ver u observar que definitivamente el sonido intenso que podemos clasificar como ruido puede estar inmerso en muchas actividades laborales e inclusive de nuestra vida diaria y generar afectaciones, como la hipoacusia neurosensorial, que es la pérdida auditiva ocasionada por una lesión del oído interno o el nervio que conecta al oído al cerebro. Y es muy particular porque la gente piensa que la hipoacusia es una molestia mecánica, es decir, como si el tímpano se rajara o se abriera o que los huesillos del oído se fisuraran, y no es cierto. Lo que tenemos ahí con la pérdida de la hipoacusia neurosensorial es un desgaste de nuestro nervio por trabajar tanto. Y entre más duro sea el sonido, pues obviamente digamos que el impulso eléctrico que transmite es más fuerte y por ende es que hace la desconexión del cerebro. Por eso uno debe descansar de estos aparatos, como los audífonos, porque al tener un contacto directo del sonido, podemos generar esa pérdida. Y esta pérdida es progresiva, es decir, no es que sea inmediata como una sordera súbita que nos puede dar por un alto impacto o como les decía, por una subida de tensión, sino ella va perdiendo poco a poco y normalmente empezamos a dejar de percibir los tonos agudos que son los de altas frecuencias. Entonces, ocupacionalmente nos hacen normalmente una cuestión que se llama una audiometría. Espero que a todos ustedes o todos ustedes conozcan que es una audiometría. Y una audiometría es, regálenme un segundo, por favor. Una audiometría es el proceso en el cual nos evalúan nuestra capacidad auditiva y donde nos colocan normalmente dentro de una cabina acústica en la cual hay unos tonos y esos tonos van variando. Y estos tonos tienen unas características de bajas frecuencias o altas frecuencias y a una intensidad.
Entonces a uno le colocan dentro de una cabina, sin ruido exterior, unos audífonos, y esos audífonos empiezan unos píticos. Y esos píticos, si son graves, pues son de bajas frecuencias, en 125, 250 o 500 Hz. Y si son agudos, son de altas frecuencias, entonces son de 4.000, 8.000 Hz. Y a medida que uno levanta la mano, ellos le van bajando el volumen a ver hasta qué punto de intensidad uno los percibe. Y cuando tenemos hipoacusia, vemos esas caídas como las de la gráfica, donde vemos que en los altos tonos empezamos, para poderlos percibir, tener una mayor intensidad. Eso es lo que ocurre cuando nosotros tenemos una exposición alta a sonido. Entonces es importante entender que no solo a nivel ocupacional, sino desde cualquier punto de vista podemos obtener una exposición a sonidos intensos en la casa. Muchas veces en las oficinas uno no puede creer, hace unos 15 años la gente no utilizaba tanto audífono, entonces la gente todavía tenía en las oficinas baflecitos o radio reloj, donde escuchaban la música a bajo volumen. Ahora uno en una oficina y todo el mundo tiene audífonos. Va en el Transmilenio, todo el mundo con audífonos. Y para poder escuchar, los tienen en intensidades o en volumen, como lo quieran llamar, más altos de su entorno. Y eso hace que la onda sonora, pues obviamente que impacta el sonido es más alta. Entonces, por ende, tenemos todo este proceso. Entonces, podemos ver que el sonido no solo nos afecta el oído, que obviamente es su principal órgano blanco en nuestro sistema auditivo, sino pues también tenemos afectaciones desde hipoacusia, trastornos visuales, nos afecta el genio, se puede llamar así, y eso nos puede generar algún tipo de segregación o alteraciones hormonales, ¿cierto? Podemos producir alteraciones a nivel de hipertensión arterial, nos puede tener trastornos a nivel digestivo, hasta impotencia, podemos inclusive tener procesos de afectaciones a nivel muscular y vaso y a nivel del sistema vascular. Entonces el sonido puede, si bien es cierto, su principal efecto es la pérdida auditiva, también puede tener exacerbaciones de otras patologías o afectaciones, donde después de la parte neuronal, la parte psicológica es también muy, muy importante. Entonces, miren todo lo que exponernos a sonidos intensos y más desagradables, como los que clasificamos como ruido, nos pueden generar esta afectación. Entonces, y para darles como un abrebocas de nuestra próxima charla, hemos visto el día de hoy todo nuestro contexto de exposición, viendo que en el ambiente tenemos sonidos, que estos sonidos nos afectan es por su intensidad y que tienen unas características de tonos, de frecuencias, de intensidades que son medidos en decibeles, que es la unidad de medición en la cual debemos nosotros vigilar en nuestro entorno como un contaminante físico que aparece para generar una intervención. Y esas intervenciones, pues obviamente dependen de la medición. Y con base en la medición podremos hacer controles en fuente, en medio, en trabajador, o planteándolos desde la jerarquía de control, desde tratar de sustituirlo o eliminarlo, o plantear controles de ingeniería como barreras acústicas, distanciamientos, encerramientos, y haciendo barreras blandas desde la administración, como son los exámenes auditivos, programas de vigilancia epidemiológico, capacitación al personal, charlas sobre autocuidado y por último, pudiendo generar bajo las intensidades que tengamos una adecuada y buena selección de elementos de protección personal. Entonces, los invito a nuestra próxima charla sobre sonido en talleres de cómo se hacen las evaluaciones y cuál es su forma de control desde la manera adecuada para así realmente hacer una adecuada prevención y evitar esos procesos de enfermedad dentro de nuestras empresas. Ahora sí, Lina, sería bueno pedir el favor a nuestros participantes que nuevamente realicen nuestra evaluación de sondeo. Lina. Lina. Sí, señor, aquí estoy, Andrés. Ya, disculpa mi momento, aquí tuve como un inconveniente. Listo. Bueno, vamos a realizar entonces el sondeo. Vamos aquí a realizar el post-test. Recuerden que en sus pantallas ustedes pueden observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. ¿Listo? Entonces vamos con la primera pregunta.
Bueno, la primera pregunta dice, ¿qué es ruido? A es un sonido desagradable al trabajador, B es un sonido agradable para el trabajador, C el vallenato. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente contesten, por favor. Muy bien. Listo, cerramos la primera pregunta y les compartimos los resultados en sus pantallas. El 96% nos dijo es un sonido desagradable al trabajador, 2% es un sonido agradable para el trabajador y 2% el vallenato. Entonces, Andrés, cuéntanos cuál es la respuesta correcta de esta primera pregunta. Definitivamente el ruido es un sonido molesto para las personas, pero recuerden que el contaminante real no es los sonidos molestos, sino es cualquier sonido que tenga una intensidad elevada y me pueda generar afectación a mi trabajador. Listo, vamos entonces con la segunda pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice, ¿cuál es el valor permisible de exposición a ruido de acuerdo a la legislación colombiana? A, 90 decibeles a 8 horas, B, 85 decibeles a 8 horas, C, 80 decibeles a 8 horas. ¿Qué dicen ustedes? Rápidamente contesten, por favor. 10 segunditos. Muy bien. Listo, les compartimos los resultados en pantalla. 1% 90 decibeles a 8 horas, 55% 85 decibeles a 8 horas y 44% 80 decibeles a 8 horas. Entonces, cuéntanos, ingeniero, ¿cuál es la respuesta correcta en esta pregunta? Aquí les voy a aclarar algo. El límite permisible, o sea, lo que la legislación nos dice que puede ser el máximo de exposición, son, de acuerdo a la resolución 1792 del 90, 85 decibeles a 8 horas. Eso es importante. La legislación nos dice 85 decibeles a 8 horas. Listo, muy bien, muchas gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿Qué es la hipoacusia neurosensorial? A, pérdida instantánea de la audición por un impacto fuerte. B, pérdida de la audición por ruptura del tímpano. O C, pérdida progresiva de la audición. ¿Qué dicen ustedes? Contesten rápidamente. Muy bien. A ver, vamos a ver. Cerramos la tercera y última pregunta. El 15% nos dijo pérdida instantánea de la audición por un impacto fuerte, 7% pérdida de la audición por ruptura del tímpano y el 78% pérdida progresiva de la audición. Entonces, cuéntanos cuál es la respuesta correcta, ingeniero, por favor. La respuesta correcta son la pérdida progresiva de la audición, porque recuerden que por los impactos o el uso constante, llamémoslo así, del nervio auditivo, este se va desgastando, que no es una pérdida mecánica, sino la pérdida auditiva. Perfecto. Bueno, listo. Ingeniero Andrés, ya hemos llegado al final de nuestra acción educativa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio tan importante con este tema tan importante para todos nuestros asistentes. Por supuesto, entonces nos vemos dentro de 15 días con una nueva sesión. Muchas gracias a ustedes por el espacio, espero hayan aprendido bastante y nos veremos nuevamente en 15 días para, como les decía, el abrebocas que les di, tratar sobre las medidas de ruido y cuáles son sus modelos de prevención. Muchas gracias. Claro que sí, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación. Recuerden siempre visitar Posipedia, donde encontrarán el cronograma semanal. Ahí está la página en pantalla para que por favor la tengan en cuenta, para que revisen el cronograma semanal, se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas y por supuesto para que revisen toda la programación, grabaciones, presentaciones técnicas de todos los talleres que hemos ejecutado durante este año. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde y, por supuesto, un feliz almuerzo. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.
Positiva Educa. Consejos positivos para cuidar nuestra salud ante el COVID-19. Hola, mi niño. Hola, papi. Hoy te vamos a enseñar algo muy importante. ¿Estás preparado? ¡Sí! Entonces tú nos escuchas y repites, ¿listo? Bueno, papi. Evita tocarte los ojos. Los ojos. Evita tocarte la nariz. La nariz. Evita tocarte la boca. La boca. Hazlo por ti. Por ti. ¿Por qué? Tus manos todo el tiempo están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si tocas tus ojos, tu nariz o boca, puedes adquirir o transferir el virus de las superficies. Ten cuidado, sé consciente y mantente a salvo. Tú eres muy importante para nosotros. Ahora te toca a ti, dale. Sí, ahora canto yo. Evita tocarte los ojos. Evita tocarte la nariz. Evita tocarte la boca. Hazlo por ti. Y de esta forma estaremos seguros y nos conservaremos positivamente saludables. Por eso mantente informado y sigue las recomendaciones de tu ARL Positiva. Porque Positiva siempre está contigo. Te cuidamos, te ayudamos, te educamos. Y a través de nuestra página web www.positiva.gov.co y www.posipedia.co hemos puesto todos nuestros desarrollos para protegerte integralmente. Es tu protección nuestra prioridad. Positiva te acompaña.